No vas a creer cómo empezó todo, con una habitación de hotel que no era para mí. Eran las 18:15 de un jueves cualquiera. Estaba en el centro, por la Gran Vía de Madrid, saliendo de una revisión médica del trabajo. Tenía la tarde libre y, como el centro estaba hasta arriba, decidí meterme a tomar un café en el bar del Hotel Emperador. Entré solo, pedí un cortado, me senté cerca de la ventana. Nada raro. Hasta que vi a mi mujer entrar por la puerta principal. Sola. Ropa informal, mochila al hombro, gafas de sol puestas pese a estar nublado. La vi antes de que ella me viera a mí. El estómago se me apretó. Lo primero que pensé fue, ¿está enferma? ¿Tiene una cita médica aquí? Pero no iba al mostrador. Ni al bar. Ni al ascensor. Fue directa al final del pasillo, a la izquierda, por donde están las salas de reuniones. Caminaba rápido, como alguien que no quiere ser visto. No me moví. Solo la observé. Dejé el café intacto. Esperé unos minutos. Algo no cuadraba. Al final me levanté, me acerqué al mostrador y pregunté. «Perdona, ¿la sala Toledo está ocupada ahora?» La chica del mostrador me miró raro. «No, la Toledo no. Pero la habitación 507 tiene check-in programado hace media hora. ¿Busca a alguien?» «Sí», respondí, sin pensarlo demasiado. «A mi mujer». No sé ni cómo me salió esa frase sin tartamudear. En ese momento no sabía nada. O no quería saberlo. Solo que Marta estaba en ese hotel por una razón que no me había contado. Y lo peor, no me había mentido. Me dijo que tenía reunión de madres del instituto a las 19. Que luego cenaba con las profesoras. Que no llegaría a casa hasta tarde. Esperé en el vestíbulo. Media hora. 40 minutos. Ni rastro. Y de pronto, lo vi, un hombre, unos 40 y pocos, bien vestido, barba recortada, con un portátil en la mano, caminando hacia el ascensor. No lo reconocí. Pero sí vi cómo mi mujer salía del ascensor segundos después, en dirección contraria. Se ajustó la mochila, miró a ambos lados y salió del hotel sin verme. No lo dudé. Subí. Planta 5. Me bajé y empecé a caminar por el pasillo. Cuando llegué a la 507, me quedé parado. Miré la puerta. Pensé en tocar. Pensé en irme. Pensé en que quizá me estaba volviendo loco. Pero no toqué. No dije nada. Solo dejé una nota escrita con mi letra en un trozo de papel que llevaba en la cartera. Una sola frase. Ya no hace falta que sigas mintiendo. La dejé en el felpudo. Me fui. Esa noche no dormí. Marta llegó a casa a las 0:20. La escuché entrar, quitarse los zapatos, ir directa al baño. Luego vino a la cama. Se metió en silencio. Ni un beso, ni un hola. Se giró hacia su lado y se tapó. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiese estado en la habitación 507 de un hotel con otro hombre. Y yo, como un imbécil, fingí estar dormido. El corazón me iba a 1000, pero no moví ni un músculo. Lo peor no fue la mentira. Fue la naturalidad con la que lo hizo. Como si engañarme fuera parte de la rutina. Pero si crees que eso fue lo peor, espera a leer lo que viene. A la mañana siguiente, no hubo preguntas, ni de ella ni de mí. Desayunamos en silencio. Café para los dos, pan tostado con tomate, como siempre. Marta se vistió para el trabajo, se echó perfume y me dio un beso en la mejilla como si todo fuera normal. Yo me limité a observar. Por dentro estaba hirviendo, pero no dije nada porque todavía no tenía pruebas, y no iba a enfrentarme a ella con solo una sospecha. Podía haber subido a esa habitación, podía haberla seguido, podía haber hecho muchas cosas, pero decidí no precipitarme. Tenía que saber con quién,
desde cuándo, si era algo puntual o una historia larga, si se trataba de un capricho o de una relación. Y sobre todo, tenía que saber qué clase de persona era Marta ahora. Porque la mujer con la que desayuné esa mañana no era la misma con la que me casé. Había algo distinto en sus gestos, en la forma de hablarme, en la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos, como si dentro de ella hubiera una versión nueva que yo no conocía. Empecé a observar sus rutinas. Horarios, llamadas, cambios de ropa, maquillaje que antes no usaba para ir al instituto, mensajes que le llegaban en momentos raros del día, salidas que antes no hacía. Decía que tenía reuniones con la directiva, que estaba preparando actividades culturales, que iba a recoger material al centro de profesores. Todo eso podía ser verdad. Pero el problema era que ya no me lo creía. Y si no te crees lo que te cuenta tu pareja, ya no estás en una relación, estás en una especie de teatro en el que uno hace que confía mientras el otro interpreta. Y yo no estaba dispuesto a hacer ese papel sin saber qué coño estaba pasando realmente. Un jueves por la tarde le dije que saldría a tomar algo con un compañero de trabajo. Ella sintió sin más, y me deseó que me divirtiera. Pero no salí con nadie. Me quedé en casa, con el coche aparcado 2 calles más abajo, luces apagadas, teléfono en silencio. Quería ver si Marta hacía algo. Y lo hizo. A las 20:25 la vi salir del portal por la ventana de la cocina. Llevaba el mismo bolso de siempre, pero no iba vestida como para ver a una amiga ni como para ir a una reunión. Pantalón ajustado, camisa blanca, tacones que nunca usaba entre semana. La seguí a pie, con cierta distancia. Caminó hasta la parada de taxis. Subió a uno. Tomé el siguiente. No dije nada al taxista. Solo le pedí que lo siguiera. Era como estar en una película, pero lo que sentía era real, una mezcla de rabia, miedo, tristeza y algo que no sabía cómo describir, como si estuviera a punto de romperme por dentro, pero sin querer todavía. El taxi la dejó cerca de Atocha. Entró en un restaurante discreto, nada lujoso, pero con terraza interior. Me quedé fuera, esperando. No podía acercarme sin que me viera. A los 20 minutos salió a la puerta un hombre. No era el del hotel. Era otro. Más joven, pelo oscuro, con barba de varios días y una chaqueta de cuero. Se saludaron con 2 besos y entraron. Me quedé ahí, quieto, sin moverme. Era como si todo se ralentizara, como si necesitara ver con mis propios ojos lo que hasta ahora solo había imaginado. Saqué el móvil. Abrí la cámara. Me moví hasta una esquina donde podía ver algo a través del ventanal. Estaban en una mesa para 2. No se tocaban, pero se reían. Ella hablaba con las manos, él la miraba de una forma que yo recordaba muy bien. Esa forma de mirar que uno tiene cuando no escucha por cortesía, sino porque de verdad le interesa cada palabra. Y ella, joder, ella sonreía como hacía meses que no me sonreía a mí. Me fui antes de que terminaran de cenar. No necesitaba más. Ya no era una sospecha, ni una duda. Era un hecho. Tenía una relación con otro hombre. O quizá con varios. No lo sabía. No sabía si el del hotel era el mismo que el del restaurante, si se trataba de un juego para ella, o si llevaba meses haciendo esto. Pero sí sabía que la persona con la que vivía, la que dormía cada noche a mi lado, me mentía con una tranquilidad que daba miedo. Y eso me dolió más que cualquier beso, cualquier cama, cualquier historia paralela. Me dolió que pudiera hacerlo sin pestañear, que pudiera besarme por la mañana y después verse con otro por la noche. Que pudiera volver a casa como si nada, meterse en la cama y dormirse sin remordimientos. No le dije nada esa noche tampoco. Llegó tarde. Dijo que se había alargado la reunión. Me dio un beso en los labios y me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Me duché y me metí en la cama.
Ella se puso el pijama, se tumbó a mi lado y en menos de 10 minutos ya respiraba profundo. Yo me quedé mirando el techo, pensando si esto era el final o solo el principio. No dormí. Al día siguiente busqué un investigador privado. No me costó encontrar uno. Me citaron ese mismo lunes. Les conté lo que había visto, les di los datos que tenía, les mostré las fotos. Me dijeron que era suficiente para empezar. Les pedí discreción total. No quería que ella lo notara. No todavía. Durante los siguientes días, Marta fue más amable de lo normal. Me abrazaba por detrás en la cocina, me preguntaba si quería ver algo en Netflix, me mandaba mensajes durante el día. Supongo que había sospechado algo. O simplemente su conciencia intentaba compensar de alguna forma lo que estaba haciendo. Pero ya era tarde. Aunque no supiera todo, ya no confiaba en ella. Y sin confianza, todo lo demás se tambalea. Y lo peor no era el engaño. Era la forma en que me estaba haciendo vivir en una mentira sin decírmelo, como si yo fuera un imbécil incapaz de notar la distancia, los cambios, las señales. Como si pudiera seguir actuando para siempre sin que yo me diera cuenta. Una semana después, el investigador me llamó. Me citó en una cafetería en Moncloa. Me entregó una carpeta con fotos, horarios, informes. Marta había estado viéndose con ese hombre cada martes y jueves. A veces en su coche. Otras en hoteles pequeños, discretos. Siempre entre las 18 y las 21. Tenían una rutina. Incluso tenían una señal para encontrarse, ella se quitaba el reloj y se lo metía en el bolsillo del abrigo. Él llegaba 5 minutos después. Subían juntos. Salían por separado. A veces se besaban antes de despedirse. A veces no. Pero nunca eran solo abrazos ni saludos amistosos. Esa noche, después de leer todo eso en la soledad de mi coche, no lloré. No rompí nada. No grité. Solo sentí una especie de vacío, como si me hubieran sacado el aire de golpe y me hubieran dejado ahí, seco. Me fui a casa. Marta ya estaba dormida. Me acosté sin hacer ruido. Me quedé mirando el techo otra vez, pensando qué hacer ahora. Y solo había una respuesta clara en mi cabeza, no iba a quedarme de brazos cruzados. El sábado por la tarde decidí que era el momento. No podía seguir durmiendo al lado de alguien que me mentía en la cara. No me parecía justo ni para mí ni para la poca dignidad que me quedaba. No hice un discurso ni preparé una escena dramática. Solo esperé a que volviera del supermercado. Llevaba 2 bolsas con cosas que no necesitábamos, como si esa salida hubiese sido solo una excusa para huir un par de horas de casa. Cuando entró por la puerta y se encontró conmigo en la cocina, supo que algo era distinto. Lo notó por la forma en la que la miré, por cómo cerré la puerta detrás de ella, por cómo le pedí que dejara las bolsas sobre la mesa sin rodeos. No hubo saludo, ni beso, ni preguntas de cortesía. Me limité a decirle que teníamos que hablar y eso bastó para que sus manos temblaran ligeramente mientras dejaba las bolsas en la encimera. Ella intentó sonreír, me preguntó si había pasado algo, si estaba todo bien. Yo no respondí a eso. Le dije que me dijera la verdad, que no alargara lo que ya era evidente, que no me tomara más por idiota. Al principio se hizo la confundida, me pidió que le explicara a qué me refería, pero su voz ya no tenía fuerza y sus ojos se movían rápido, como buscando una salida. Le dije que sabía lo del restaurante, lo del hombre, lo de las habitaciones de hotel, lo del reloj en el bolsillo del abrigo. En ese momento bajó la cabeza, se apoyó en la encimera y no dijo nada durante un rato largo. La espera se hizo tensa, pero yo ya no estaba nervioso. Estaba cansado. Y lo que necesitaba ahora no era un drama, ni un perdón, ni una explicación, solo claridad. Cuando por fin habló, su voz fue suave, sin lágrimas, sin emoción aparente. Dijo que no sabía cómo había empezado todo, que no fue algo planeado, que se sintió viva por primera vez en mucho tiempo.
Me dijo que se sentía sola, que nuestra relación se había vuelto rutinaria, que ya no sentía conexión conmigo, que no me culpaba pero que tampoco podía seguir fingiendo. Le pregunté desde cuándo, y me dijo que unos 3 meses. Le pregunté si era solo con ese tipo, y me dijo que no, que antes hubo otro pero que fue más corto, más confuso. Le pregunté si todavía seguía con el de ahora, y después de dudar unos segundos, dijo que sí. No intentó negarlo. No intentó maquillarlo. Ni siquiera intentó decir que lo iba a dejar. Solo me miró y me pidió que intentara entenderla, que no lo redujera todo a un acto de traición. Yo no respondí. Me limité a observarla y a dejar que hablara. Porque eso es lo que hacen los culpables, cuando se enfrentan a las pruebas, hablan sin parar, como si pudieran explicarlo todo con suficientes palabras. En un momento dado, se acercó a mí, me cogió la mano y me dijo que no quería perderme, que no sabía lo que quería, pero que no quería que esto fuera el final. Me preguntó si podíamos ir a terapia, si podíamos intentarlo, si podía quedarse en casa hasta que decidiera qué hacer. Me soltó frases como necesito tiempo o esto no significa que no te quiera, como si eso fuera consuelo para alguien que acaba de descubrir que ha sido reemplazado sin aviso. Yo la solté, me aparté un paso, y le dije que yo ya no era su problema. Le dije que esa conversación no iba de reconstruir nada, que yo no quería terapia ni segundas oportunidades. Le dije que se me había caído todo al suelo, y que no tenía intención de recogerlo. Ella se quedó callada, quizá porque pensó que lo que yo decía no era definitivo, que aún había margen para convencerme o manipularme. Pero no había. Yo no tenía intención de negociar con quien había mentido durante meses con esa frialdad. Después de un silencio largo, le dije que necesitaba que se fuera un par de días. No le grité ni la insulté. Solo le pedí que cogiera algo de ropa y se fuera, que no quería verla al menos hasta el lunes. Que necesitaba tiempo para pensar sin verla. Ella se quedó de pie, en silencio, sin saber si moverse o no. Al final lo hizo. Subió al dormitorio, recogió algo de ropa en una bolsa pequeña, bajó sin mirarme y se fue sin decir una palabra. Cuando escuché la puerta cerrarse, no sentí alivio. Sentí un vacío tan grande que tuve que sentarme en el suelo de la cocina, apoyado en la nevera, sin poder moverme. Me quedé ahí 1 hora. No lloré. No grité. Solo pensé en lo jodidamente ridículo que era todo. Porque mientras yo trabajaba, limpiaba, pagaba facturas y me esforzaba por mantener algo parecido a un hogar, ella estaba en hoteles con desconocidos. Y no porque la maltratara, ni porque la ignorara, ni porque la hubiera dejado de querer. Simplemente porque pudo hacerlo y lo hizo. Porque le apetecía. Porque le vino bien. Esa noche dormí en el sofá, no porque no pudiera ir a la cama, sino porque necesitaba estar lejos de cualquier espacio que me recordara a ella. Me desperté varias veces. No tenía hambre. No puse la televisión. No hablé con nadie. Solo me encerré en mí mismo. Y en esa calma forzada, empecé a pensar qué hacer. Porque lo que venía ahora no era solo un divorcio. Era reconstruir mi vida desde cero, redefinir quién era yo sin ella. Porque cuando pasas años con alguien, te acostumbras a que todo lo hagas en plural, y de repente todo vuelve a ser singular otra vez. Mi casa, mis decisiones, mi futuro. Y no estaba preparado, pero no tenía otra opción. El domingo me llamó. No respondí. Me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. Lo ignoré. Después me mandó otro, diciendo que estaba en casa de su hermana, que no sabía qué hacer, que no quería que todo terminara así. Me limité a escribirle que hablaríamos el lunes. Nada más. La rabia ya no era tan intensa. Ahora era más bien una mezcla de decepción y resignación. No me sorprendía que me intentara convencer. Tampoco me importaba. Lo único que tenía claro era que esta historia no se iba a cerrar con una charla tranquila ni con un acuerdo amistoso. Iba a doler,
y mucho. Pero al menos, esta vez, sería yo quien tuviera el control. El lunes, como acordamos, Marta volvió a casa a las 11 de la mañana. No trajo todas sus cosas, solo una bolsa de deporte y cara de no haber dormido. Se sentó en el sofá sin pedirme permiso, como si todavía tuviera derecho a ese espacio. Yo estaba en la mesa del comedor, con el portátil abierto pero sin escribir nada. Me había pasado la mañana preparando mentalmente cada punto que quería dejar claro, pero no sabía si valía la pena decir todo o simplemente limitarme a lo práctico. Ella empezó a hablar primero. Me dijo que no había dormido bien, que no podía dejar de pensar, que estaba arrepentida, que no había buscado hacerme daño, que se había confundido, que nada había tenido sentido hasta que se dio cuenta de que podía perderme. La dejé hablar. No la interrumpí ni una sola vez. Cuando terminó, le pregunté si seguía en contacto con el otro hombre. Me dijo que no, que desde la confrontación del sábado no le había escrito. Le pregunté si le importaba. Tardó demasiado en contestar, y esa fue la respuesta. Le dije que no necesitaba que me mintiera más, que prefería el silencio antes que otra excusa. Le conté que había contratado a un investigador, que lo sabía todo. Su expresión cambió. No se molestó en preguntar si eso era legal o moral. Solo bajó la mirada. Le pregunté si hubiera terminado la relación si yo no la hubiese descubierto. No contestó. Le dije que no era necesario que lo hiciera, que ya tenía la respuesta. Luego le pregunté si alguna vez pensó en el daño que me estaba haciendo mientras volvía a casa después de estar con él, si alguna vez sintió culpa al besarme, al dormir a mi lado, al hablarme de su día como si no hubiera pasado nada. Me dijo que sí, que muchas veces, pero que no supo cómo parar, que se metió en algo que la hacía sentir viva, y que no sabía cómo salir sin destrozarlo todo. Le contesté que precisamente por no querer romperlo todo, terminó haciéndolo con más violencia. Le pregunté si sabía cuántas veces había dudado de mí mismo, de mi intuición, de mi valor, pensando que era yo el que imaginaba cosas. Le dije que me había hecho sentir un loco, un paranoico, mientras ella mentía con una serenidad espantosa. Me pidió perdón otra vez. Le dije que no lo quería. Que ya no valía. Después de esa conversación, pasamos a lo práctico. Le dije que no tenía intención de quedarme en la misma casa con ella ni un solo día más del necesario. Le propuse que se fuera a casa de su hermana de forma indefinida mientras tramitábamos el divorcio. Me miró sin hablar, como si esperara otra cosa. Le aclaré que no había espacio para reconciliaciones, ni pausas, ni arrepentimientos tardíos. Le dije que esto no era una crisis, era el final. Me preguntó si pensaba decírselo a su familia, a sus padres, a nuestros amigos. Le contesté que no iba a ocultar nada. Que si me preguntaban, diría la verdad. Que no tenía por qué proteger su imagen mientras ella había destrozado la mía en silencio. Le dije que el respeto se había terminado el día que eligió acostarse con otro y luego volver a casa como si nada. Ella no protestó. Asintió con la cabeza. Subió al dormitorio, recogió el resto de sus cosas. No tardó más de 10 minutos. Al bajar, me dijo que si en algún momento quería hablar, que si necesitaba cerrar esto de otra forma, que la llamara. Le contesté que si alguna vez sentía la necesidad de cerrar algo, lo haría yo solo, sin ella. Me dio las llaves de casa, se puso la chaqueta y se fue. Esa misma tarde fui a ver a un abogado que me recomendó un amigo. Le conté todo. No me costó nada resumir los hechos porque los tenía frescos, bien ordenados, sin margen para la duda. El abogado me explicó los pasos, me habló de los tiempos, de los documentos necesarios. Le dije que quería la separación de bienes lo antes posible, que no quería peleas por dinero ni propiedades. Solo quería salir limpio, sin ataduras. Le dejé claro que no había hijos, ni cuentas conjuntas significativas, así que no esperaba una guerra. El abogado me dijo que en esas condiciones,
el proceso podía ser rápido, siempre y cuando ella no pusiera trabas. Le dije que esperaba que no lo hiciera. No por respeto, sino porque me conocía lo suficiente como para saber que cuando tomo una decisión, no doy marcha atrás. Durante los días siguientes, Marta no escribió, no llamó, no intentó regresar. Supongo que entendió que no había vuelta atrás. Yo tampoco tuve intención de comunicarme con ella. Me centré en recoger mis cosas, ordenar la casa, limpiar todo rastro de ella de los espacios que antes compartíamos. Saqué sus fotos del salón, de los cajones, de los álbumes. Guardé todo en una caja y la metí en el trastero. No quise tirarla, pero tampoco quería verla. Cambié las sábanas, los cojines, hasta el jabón del baño. Necesitaba quitar su olor, su forma de estar, su presencia invisible. Dormir solo fue raro al principio, pero también fue una liberación. Nadie a mi lado fingiendo, nadie dándome la espalda con una sonrisa falsa. El viernes me llamó su hermana. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le agradecí el gesto. Le dije que estaba procesando todo. Me dijo que Marta no había dicho mucho, solo que lo había estropeado todo y que no sabía cómo seguir. No preguntó detalles, y yo tampoco los ofrecí. No me interesaba que ella hiciera de intermediaria. Le pedí que le dijera a Marta que todos los papeles del divorcio estarían listos en una semana. No más. Me dijo que se lo diría. Nada más. Esa noche cené solo en una terraza del barrio. Era la primera vez en muchos años que lo hacía. Pedí una cerveza, un bocadillo y me senté a observar a la gente. No pensé en Marta, no pensé en el otro tipo, no pensé en el futuro. Solo respiré. Por primera vez en días, el aire no me pesaba. Una semana después, Marta me escribió un mensaje corto diciendo que necesitaba hablar conmigo antes de firmar los papeles. No pedía volver, no se hacía la víctima, solo decía que necesitaba aclarar algo en persona. Le contesté que si quería decirme algo, lo hiciera de una vez. Insistió en que prefería hablar en persona, que no iba a durar más de 10 minutos. Después de pensarlo durante toda la mañana, le dije que viniera el miércoles por la tarde, a las 6. Le dejé claro que no pensaba cambiar de opinión, que no iba a discutir ni a permitir explicaciones que ya llegaban tarde. Dijo que lo entendía. Yo no me lo creí, pero decidí dejar que viniera. A esa altura, ya no había nada que pudiera decir que me hiciera dudar de lo que iba a hacer. Cuando llegó, llevaba la misma chaqueta con la que la vi en el restaurante la noche que la seguí, y eso me molestó más de lo que pensé. Se sentó frente a mí en el comedor. Tenía los ojos algo rojos, pero no lloraba. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera ordenando lo que iba a decir. Después empezó a hablar. Me dijo que no quería justificar nada, que sabía que lo que había hecho estaba mal y que no había excusas posibles. Dijo que si estaba ahí no era para pedirme que la perdonara ni para intentar recuperar la relación, porque ya entendía que eso no iba a pasar. Estaba ahí porque quería ser honesta por primera vez en mucho tiempo, y porque pensaba que me merecía saber la verdad completa. Le dije que hablara, sin adornos ni pausas, que me dijera lo que tenía que decir y se fuera. Me dijo que la relación con el tipo del restaurante había empezado en un curso de formación para docentes. Que habían coincidido en varios talleres, que primero hablaban de temas profesionales, que luego empezaron a hablar por WhatsApp, y que sin darse cuenta pasaron de mensajes neutros a conversaciones más personales. Que un día él le propuso tomar algo y ella aceptó. Que al principio pensó que no iba a pasar nada, que solo era alguien que la escuchaba, alguien con quien podía hablar sin sentirse juzgada. Después reconoció que eso era mentira, que desde el primer momento supo que iba a acabar pasando algo. Dijo que no fue un error impulsivo, que fue una decisión consciente, que cada vez que salía con él lo hacía sabiendo que estaba traicionando lo que habíamos construido juntos. Me dijo que el otro sabía que ella estaba casada, que nunca se lo ocultó, pero que eso no fue un obstáculo para él.
que tampoco lo fue para ella. Cuando terminó de hablar, me miró y me dijo que si podía volver atrás, no lo haría diferente, porque si no hubiera pasado eso, nunca se habría dado cuenta de lo infeliz que estaba en nuestra vida juntos. Que le costaba admitirlo, pero que lo nuestro había dejado de funcionar mucho antes de que ella conociera a ese tipo. Le dije que eso no le daba derecho a engañarme. Que si quería buscar algo nuevo, lo mínimo era decírmelo y separarnos antes. Que lo que me había destrozado no era que se acabara, sino la forma en que lo hizo. Le dije que había tenido 1000 oportunidades para hablar conmigo, para ser honesta, para dejarlo con dignidad, pero que eligió mentir cada día. Le pregunté si había planeado decírmelo en algún momento. Me dijo que no lo sabía. Que probablemente no. Que tal vez si yo no la hubiera descubierto, todo seguiría igual. Y eso me terminó de confirmar que había hecho bien en tomar la decisión de cerrar todo de una vez. Después me preguntó si había alguien más en mi vida. Le contesté que no tenía la cabeza ni el cuerpo para empezar nada. Me dijo que eso le dolía, porque le costaba imaginarme con otra. Le dije que ella ya lo había hecho, que ella había pasado esa línea primero, y que ahora no podía pedirme que yo siguiera respetando algo que ella rompió. Me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien, aunque fuera como conocidos. Le dije que no lo sabía. Que ahora no podía ni imaginarlo. Que a lo mejor con el tiempo, si la herida cerraba y si no me quedaba rencor, tal vez podríamos hablar sin tensión. Pero que en ese momento, no quería mantener ningún contacto. Le dejé claro que después de firmar los papeles, no necesitábamos hablar más, salvo que fuera por algo estrictamente legal. Asintió con la cabeza. No insistió. No lloró. Solo bajó la vista y dijo que lo entendía. Antes de irse, me dio una carpeta con algunos documentos que había reunido para facilitar el proceso de separación. También dejó sus copias de las llaves. Me dijo que había empezado a buscar piso, que no iba a quedarse indefinidamente con su hermana. Le dije que eso era cosa suya, que no necesitaba contarme nada. Se levantó, se acercó a la puerta, pero antes de salir se giró y me preguntó si, a pesar de todo, había algo que quisiera decirle. Le dije que sí. Que le deseaba que no volviera a hacerle a nadie lo que me hizo a mí. Que entendiera que el daño que se causa con la mentira no se arregla con un lo siento. Que si alguna vez tenía dudas sobre una relación, fuera valiente y lo dijera en voz alta antes de buscar fuera lo que le falta dentro. Ella asintió. No intentó abrazarme ni darme la mano. Solo salió. Después de eso, cerré la puerta con llave, fui al salón y me quedé de pie en medio de la habitación. No me senté. No lloré. No sentí alivio, pero tampoco tristeza. Lo único que sentía era que había terminado. Por fin. Sin ruido. Sin gritos. Sin reconciliaciones falsas. Se había acabado. Y eso, por ahora, era suficiente. El día que firmamos el divorcio no hubo sorpresas, no hubo drama, no hubo escena. Quedamos en una notaría cerca de Atocha, un sitio frío y funcional que le iba perfecto al momento. Llegamos con 5 minutos de diferencia, nos saludamos con un gesto de cabeza y nos sentamos frente al notario como si fuéramos dos desconocidos que compartían una cuenta bancaria. Firmamos todos los papeles sin leerlos demasiado, ya sabíamos lo que ponía y ya habíamos hablado de los términos. Separación de bienes, sin pensión, sin reclamaciones, sin contacto. Ella tenía su copia en una carpeta azul, yo la mía en una negra. Cuando terminamos, el notario nos dio la mano, nos deseó suerte y nos fuimos sin mirarnos. Ella tomó dirección sur, yo me fui hacia el metro. No dijimos ni una palabra. No era necesario. Todo lo que quedaba por decir ya lo habíamos dicho o ya no tenía sentido decirlo. Esa noche llegué a casa y no encendí la televisión. Me senté en la mesa del comedor y abrí la carpeta con los papeles. Los revisé una vez más, no porque dudara de nada,
sino porque necesitaba ver con mis propios ojos que aquello era real. Que ya no éramos nada. Que el proceso había terminado. Me costó unos minutos cerrar la carpeta. No porque me doliera, sino porque llevaba años con esa persona y ahora ya no había nadie al otro lado. Después me levanté, recogí todos los recuerdos sueltos que aún quedaban en la casa y los metí en una caja. Una nota de cumpleaños guardada en el cajón del baño, un pendiente suelto en la mesilla, un libro suyo que aún estaba en la estantería. Cerré la caja, la etiqueté con su nombre y la llevé al trastero. No la tiré. Pero no quería verla más. No al menos por un tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba, desayunaba, iba al trabajo, hablaba con compañeros, volvía a casa, cenaba, dormía. Todo sin ruido. Todo sin distracciones. Empecé a notar que el silencio era una forma de empezar de cero. Que no tenía que dar explicaciones a nadie, que no tenía que medir mis palabras ni mis gestos, que no había un conflicto latente en cada conversación. Me di cuenta de que el cuerpo se acostumbra al dolor, pero también se adapta rápido a la tranquilidad. Y eso fue lo que más me sorprendió. Que al quitarme de encima el peso de la mentira diaria, la vida volvía a su sitio sin esfuerzo. Una tarde salí a caminar por el barrio. Fui a una librería que hacía años no pisaba. Compré un par de novelas que había dejado pendientes. Tomé un café solo, sin mirar el reloj. Me senté en una terraza, vi pasar a la gente. No pensaba en Marta. No pensaba en el otro. No pensaba en lo que había perdido. Solo observaba. Y por primera vez en semanas, me sentí presente. No estaba esperando nada, no estaba resolviendo nada. Solo estaba ahí, siendo parte del mundo otra vez. Pasaron 3 semanas sin noticias de Marta. Ni un mensaje, ni una llamada. Me pareció bien. Me pareció lo lógico. Pero un lunes por la noche, recibí un correo. Corto, directo. Me decía que había encontrado un piso cerca de su trabajo, que había conseguido trasladar algunas clases y que pensaba dejar el instituto a final de curso. Me decía que entendía que no quería hablar más con ella, que no esperaba una respuesta, que solo quería decirme que había aprendido. Que no sabía si algún día yo sería capaz de recordarla sin rencor, pero que ella no iba a olvidar lo que habíamos vivido. No respondí. No porque me molestara, sino porque no tenía nada que añadir. Ya todo estaba dicho. Lo más difícil fue contarle a algunas personas cercanas. A mis padres, a mi hermano, a un par de amigos que creían que seguíamos bien. Todos reaccionaron con sorpresa, con frases previsibles, con caras largas. Algunos me preguntaron si estaba seguro, otros se limitaron a decir que lo sentían. Yo no entré en detalles. Dije lo justo. No quería compasión, ni comentarios. Solo quería pasar página. Con el tiempo, entendieron que no necesitaba consuelo, solo espacio. Y me lo dieron. Una noche de sábado, después de cenar, me puse a ordenar fotos antiguas. No buscaba nada. Solo abrí una carpeta del ordenador y empecé a borrar las que ya no quería conservar. Me detuve en una del viaje a Lisboa. Estábamos los dos sentados en un banco, con el río detrás, sonriendo. Me quedé mirándola unos segundos. No borré esa. Ni otras 5 o 6 que recordaban momentos donde de verdad fuimos felices. No me pareció justo eliminarlas. No porque quisiera volver, ni porque guardara cariño. Sino porque negar todo sería mentirme a mí mismo. Lo nuestro existió. Fue real. Duró lo que tenía que durar. Después se rompió. Y ahora era parte de mi historia, no de mi presente. Con el tiempo, empecé a recuperar rutinas. Volví al gimnasio. Salía más con mis compañeros. Empecé a leer más, a cocinar mejor, a cuidar pequeños detalles que antes no valoraba. Y sin darme cuenta, un día, me reí. De verdad.
No por cortesía, no por costumbre. Me reí porque algo me hizo gracia, porque estaba tranquilo. Y ahí supe que estaba bien. Que no necesitaba a nadie para estar completo. Que me habían roto, sí, pero no destruido. No sé si algún día volveré a enamorarme. No tengo prisa. No estoy buscando a nadie. Pero tampoco cierro la puerta. Si algún día aparece alguien con quien compartir otra etapa, que llegue. Y si no, también estará bien. Porque aprendí que lo único imprescindible es no traicionarse a uno mismo, no dejar que el miedo a estar solo te haga quedarte con quien ya no te respeta. Esto no es una historia de redención. Tampoco es una venganza. Es solo la historia de un tipo al que su mujer engañó, que lo descubrió, que lo enfrentó, que se hundió y que salió. Sin fuegos artificiales, sin giros inesperados. Solo con hechos, con decisiones, con consecuencias. Y así debe ser.